El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación volverá a revisar el plan de comunicación de cada uno de ellos y en base a su evaluación emitirá el informe vinculante para la adjudicación de la concesión, con el cual la Autoridad de Telecomunicaciones procederá a realizar los trámites administrativos para la correspondiente adjudicación. Entonces está sustentado y demostrado entonces que para asignación, ya sea directa o mediante concurso público, es fundamental disponer del informe vinculante favorable del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Interesante saber cuál es el plazo de la concesión. Eso lo dice el 116 de la misma Ley Orgánica de Comunicación, que la concesión para el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión se realizará por el plazo de 15 años. Es importante saber cuál es el plazo de la concesión. Y esto es importante destacar, y será renovable para el mismo concesionario por una vez mediante concesión directa, debiendo para las posteriores renovaciones ganar el concurso organizado por la Autoridad de Telecomunicaciones. Pero se entiende que es una adjudicación otorgada mediante la vigencia, mediante el marco de esta ley. Ya para las concesiones anteriores lo aclara en una disposición transitoria. Entonces esto es para una persona natural o jurídica que obtenga una concesión, tiene una renovación automática por una ocasión, o sea, 15 años más 15 años más 30. Me quiero ahora sí trasladar a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ahí me pone el plazo para instalar, es importante que se conozca. El plazo para la instalación, muchas veces este es uno de los problemas que uno afronta al iniciar una concesión, pues el plazo muchas veces es crítico, el tema de adquisición de equipo, pero en todo caso el tiempo se mantiene. El plazo para la instalación y operación de la infraestructura de los servicios de radiodifusión será de 1 año, contado a partir de la fecha de suscripción del título habilitante respectivo. De no efectuarse la instalación, el título habilitante se revertirá al Estado. O sea, 1 año. Me falta solamente 2 análisis, creo que tengo tiempo para hacer. Quiero hacer un análisis del artículo 40 y con 2 minutos. Con el artículo 107. ¿Por qué es importante? Los criterios de otorgamiento y renovación. Es muy importante conocer el tema de la renovación. Yo me quiero remitir, me voy a saltar de la Ley Orgánica de Telecomunicación, vámonos a la concordancia con el artículo 107 de la Ley de Comunicación, que puede ser de interés del auditorio. Dice, reconocimiento por inversión y experiencia acumulada, estamos hablando de la renovación. Las personas jurídicas o naturales concesionarias de la frecuencia de radio y televisión abierta, cuyo plazo expiró, podrán concursar para obtener o renovar su propia frecuencia u otra diferente, respetando la distribución que haga la Autoridad de Telecomunicaciones para medios privados y comunitarios. Ya sabemos que es el 33% para las públicas, 33% para las privadas y 34% para las comunitarias. Dice, a estas personas se les reconocerá un puntaje adicional equivalente al 20% de la puntuación total establecida en el correspondiente concurso como reconocimiento de la experiencia e inversión acumulada en la gestión de un medio de comunicación. Eso sería una bonificación en el proceso de adjudicación. Esta es la disposición transitoria con la cual voy a terminar mi exposición. ¿Qué es lo que sucede con los contratos que están vigentes actualmente? Dice la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Comunicación que los contratos privados relacionados con el uso y aprovechamiento de la frecuencia del espectro radioeléctrico de radio y televisión abierta, legítimamente celebrados de conformidad con las normas legales y constitucionales anteriores a la publicación de esta ley en el registro oficial, serán respetados hasta la terminación del plazo del contrato de concesión. Y gracias, hasta ahí termino la exposición y me reservo para la discusión. Quiero hablar rápido. Bien, agradecemos al doctor Villado, quien nos ha hecho de una manera muy clara y sucinta una relación entre las dos leyes, la ley de comunicación, que básicamente tiene que ver con contenidos, y la ley de telecomunicaciones, que como él lo expresaba, pues tiene que ver con la parte técnica, ¿no? Nos ha hecho un recorrido por la parte de la ley de telecomunicaciones, revisando la clasificación de los servicios en servicios de telecomunicaciones, básicamente, y los de radiodifusión, recalcándonos pues que los de radiodifusión están regidos por la ley, otra ley, que es la ley de comunicación, y que está atada a la concesión de una frecuencia para prestar esos servicios a lo que nos diga esa otra ley, ¿no? Y nos ha hecho pasar por los procedimientos que deben sucederse
para obtener finalmente la concesión. De allí hay que destacar el hecho de que las frecuencias se van a repartir en tercios entre los medios públicos, privados y comunitarios. Los comunitarios tienen ese 34%, un 1% adicional, ¿no? Y que existe en la norma una disposición de que esta disposición se alcance de una manera progresiva, para lo cual establece pues cómo se va a ir dando este método progresivo de alcanzar esas proporciones, ¿no? De todas maneras, nos ha enfatizado que la adjudicación corresponde a la Autoridad de Telecomunicaciones, pero que asimismo esa adjudicación tiene atado un informe vinculante que es generado a partir de lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación, ¿no? Que básicamente hay concesiones directas y hay concesiones vía directa para los medios públicos y concesiones vía concurso para los privados y comunitarios. Que hay una renovación, no importa si son privados y comunitarios, por una sola vez, y para intentar mantenerse con una, llamémosla renovación entre comillas, para una segunda vez, es necesario ganar el concurso para el cual se presenten aquellos, ¿no? Sin embargo, en este concurso para renovación, llamémoslo así, el concesionario anterior recibe una bonificación, un bono de 20% en puntaje para su calificación, ¿no? Pero que de todas maneras está atado a que se respete siempre esa distribución de tercios de la cual se había hablado inicialmente. Bien, agradecemos pues al doctor Villado por habernos instruido de esa manera y haber hecho la relación entre las dos leyes. No se olviden, si tienen preguntas, irlas apuntando e irlas entregando a las asistentes que están rodando por ahí para al final pues pasar a una ronda de respuestas de dichas preguntas. Bien, nos toca el turno al escuchar al doctor José María Díaz Nafria, Prometeo de la Universidad de Santa Elena, quien nos tratará el tema de análisis comparativo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del Ecuador con relación a otras leyes, tanto en América Latina como en Europa. Es doctor en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Filosofía por la UNED. Es profesor de la Universidad Politécnica de Múnich, en Alemania, y es investigador de la Universidad de León, en España, y del CENESID en Ecuador. Desde 1997 hasta el 2009 fue profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio, y desde el 2006 ha sido profesor invitado en varias universidades en Alemania, Austria, Suecia y acá en el Ecuador. Trabajó como investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Technische Universität Wien sería, ¿verdad? Wien, de Viena. Wien, de Viena, ya, Wien. No sé alemán. Es codirector del grupo de investigación Vitrum y miembro del equipo de dirección de la International Society of Information Studies y del Science of Information Institute del Unified Theory of Information Research Group. Y de los equipos editoriales de las revistas científicas Triple, que es International Review of Information Ethics, y Glossarium Vitri, de la que es director. Su obra investigadora se centra en la unificación del concepto de información, la teoría de sistemas, el problema de la observación y modelos de desarrollo tecnológico. Entonces, démosle la bienvenida, por favor, al doctor Díaz. Muchas gracias, señor ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, ingeniero Augusto Espinto Bar, señores y señoritas estudiantes, señores y señoras profesionales en ingenierías eléctricas y electrónicas del país, señor presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, ingeniero Gustavo Bermúdez, señor rector de la Escuela Politécnica del Litoral, ingeniero Sergio Flores, señor doctor Freddy Villao, experto en telecomunicaciones, señor ingeniero César Yepes, moderador del panel, señores representantes de los medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas, buenas noches y muchas gracias.
Quiero agradecer en particular la iniciativa y la invitación del Ministerio y del Colegio, en particular porque lo he pasado fantásticamente conociendo la ley de telecomunicaciones. Me ha gustado después de haber conocido otras y lo he leído con un cierto entusiasmo. Después lo he querido comparar con el contexto geopolítico y otros países y para mí ha sido un auténtico placer, de verdad. Quiero presentar un cierto panorama histórico, o sea, contextualizar históricamente y geopolíticamente la situación en la que nos encontramos y el lugar del cual emana esta ley de telecomunicaciones, ¿no? En primer lugar, entonces lo que voy a pasar es un poco revista de ese contexto geopolítico en una perspectiva histórica, partiendo de un punto en el cual se inició este panel, que es el aspecto utópico de las telecomunicaciones. A continuación, hablar sobre la liberalización de los sectores estratégicos, de nuevo en perspectiva histórica, acerca del proteccionismo y del liberalismo en las telecomunicaciones, sobre todo en el transcurso del siglo XX, a continuación sobre la globalización y sociedad de la información y ver un poco más específicamente cómo es el contexto regional, ¿no? Para continuación, en la medida que la ley de telecomunicaciones necesita después articularse, hay que reglamentarla, hay que darle vida de algún modo. Me parece interesante el plantear más concretamente cuáles son los retos globales, regionales y globales de la sociedad de la información, viendo cuáles son por una parte los sociales, por otra parte los medioambientales y la articulación entre lo local y lo global, para en un último punto el plantear lo que quisiera presentar como una sugerencia, una propuesta que entronca bastante bien con el planteamiento general de las telecomunicaciones según la ley orgánica o el proyecto de ley orgánica, que sería una sociedad de la información intercultural, inclusiva y responsable, utilizando lo que podría llamarse subsidiariedad o subsidiariedad electrónica. Bien, pues en primer lugar, en lo que respecta a ese contexto geopolítico, me gustaría retrotraerme bastante atrás, porque me parece muy importante, o sea, de esta ley de telecomunicaciones, aunque es pequeño el espacio que dedica la sociedad de la información, al menos se abre un espacio para tratar las telecomunicaciones como algo que va un poco más allá de esta mera transmisión o intercambio de información y considerar que lo que se está haciendo es sociedad, o sea, se están estableciendo relaciones sociales y eso es una construcción que va más allá de un mero intercambio de algo que según la propia definición de telecomunicaciones, eso podría discutir sobre la definición, que es una definición de todos, en cualquier caso muy genérica y que procede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Me gustaría generalizar, pero bueno, lo importante, insisto, es esta apertura hacia lo que es la sociedad de la información que el propio Ministerio pues, lo crea, ¿no? Lo que he representado allí es el ágora griega. El ágora griega, con respecto al resto de las organizaciones sociales, se caracteriza, de esa época, se caracteriza porque en el seno de las ciudades abre un espacio, abre un hueco que además se da en el seno, no se da fuera, no se da fuera de los muros de la ciudad, se da dentro y además es un espacio horizontal en el cual todos los ciudadanos pueden acudir y se toman decisiones en conjunto para una construcción participativa de lo público, ¿no? Creo que existe un avance muy interesante en esta ley de telecomunicaciones en este sentido.
contiene las telecomunicaciones y los proyectos de telecomunicación desde el siglo XIX un aspecto utópico muy importante. Lo que se mencionó de Tesla se podría tratar acerca de otras personalidades, pero hay un momento bastante crítico antes de la mitad del siglo XIX, que es en la escuela positivista de Chevalier, que dejando de lado lo que serían las utopías sociales, establece la utopía de la comunicación. Es muy interesante, dentro de esa escuela positivista que tenía inclusive sus obispos y sus papas, en esa escuela positivista se da una escisión y los de Chevalier son curiosamente financieros, industriales, banqueros, y lo que proponen es que lo único que hay que perseguir pues es el dotarse de medios de comunicación apropiados. En ese caso entonces eran ferrocarriles, telégrafos, pero existe en su planteamiento como un cierto automatismo de la dotación de medios a la concreción de lo social y del progreso de lo social, que inclusive en las cosas que se han venido diciendo antes pues lo hemos visto, ¿no? Existe una correlación entre los medios que utilizamos, etc. Esto es tomado y de formas diversas por varios utopistas, Kropotkin, Mumford, McLuhan, Toffler. Estoy hablando de personalidades que vienen desde el siglo XIX hasta el siglo XX y que desembocan en las ciberutopías, ¿no?, actuales. Pero, por ejemplo, también tiene un papel muy destacado en lo que sería la política norteamericana de telecomunicaciones, que con posterioridad de la Segunda Guerra Mundial considera que el sector va a ser un elemento clave para conseguir una hegemonía global, ¿no? y apuesta netamente al desarrollo de las telecomunicaciones y al desarrollo de las industrias culturales como mecanismo de hegemonía mundial, pero con un particular énfasis en el desarrollo de los medios, y que lo demás vendrá de alguna manera automáticamente. En la Unión Europea tenemos un tremendo déficit de construcción cultural, y lo único que han previsto los constructores de la Unión Europea, o al menos es lo que se ha transcrito a la política pública real, pues es una convergencia en temas de comunicación. Si ustedes ven un euro, cojan un billete, un euro, verán que no hay personas, solamente existen caminos, ventanas, puentes, medios de comunicación en definitiva. Pero es muy peculiar el hecho de que las personas han desaparecido. Casi no hay más billetes en el mundo que hayan extirpado a las personas. Me parece simbólicamente relevante. Yendo a lo que es una relación entre el liberalismo y el proteccionismo, si observamos cómo fueron los primeros tratados de libre comercio en 1846, cuando se abole la ley del grano, entre Inglaterra e Irlanda, tiene un efecto terrible, pero curiosamente se da después de un periodo larguísimo de proteccionismo, y una de las consecuencias es la hambruna en Irlanda, ¿no? También, con unos años después, las manufacturas textiles inglesas se vierten sobre el continente, impone una serie de tratados también de libre cambio, después de un proteccionismo bastante férreo sobre toda la industria manufacturera, que hace que el resto de Europa, de los fabricantes de textil, fueran incapaces de poder competir en igualdad de condiciones, ¿no? Llevaba prácticamente 120 años Inglaterra haciendo una severa protección, ¿no? En el siglo XX, y en particular en las telecomunicaciones, el caso que he mencionado antes de Estados Unidos parte después de la Segunda Guerra Mundial, con esa doctrina del Free Flow of Information, a los años 80 una liberalización del sector. Pero si observamos muy concretamente cuál ha sido la cantidad de apoyo estatal que se dio desde la Segunda Guerra Mundial, inclusive desde un poco antes, hasta los años 80,
pues vemos que la cantidad de recursos que ha dedicado el Estado han sido importantísimos, ¿no? Pero sin embargo, a partir de los 80 impone, como ocurría en el siglo XIX en otros ámbitos, impone después unos tratados de libre comercio que hace que en determinadas latitudes sea mucho más difícil, en otros países sea muy difícil competir, ¿no? También pertenece y está relativamente ligado a esto la estrategia norteamericana geopolítica de apoyo y de fomento de las multinacionales, entre las cuales el Plan Marshall se puede analizar como un componente estratégicamente situado para favorecer el que, dadas las condiciones de los intereses de la deuda, etcétera, se pudiesen implantar las multinacionales y a la larga tendrá también un efecto en lo que serían las multinacionales también de telecomunicaciones. Desde los años 60 hasta los años 90 se dan también relaciones de estas de un proteccionismo bastante grande hasta los años 60 y después una imposición progresiva de los tratados de libre comercio, el Tratado de GATT, una eliminación progresiva de los aranceles que finalmente desemboca en la Organización Mundial del Comercio, pero siempre dados estos pasos de liberalización del comercio cuando se han conseguido preponderancias determinadas en un sector. Con respecto a las telecomunicaciones, más específicamente, ya mencioné antes el Free Flow of Information. Es muy curioso que cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, dicta la doctrina, dice, no, es que la mayor parte de la comunicación está concentrada en unos pocos países, ¿no? Solamente 10 años después de dictarse la doctrina del Free Flow of Information, esa preponderancia que existía en empresas europeas fundamentalmente, pues se ha convertido en una preponderancia de empresas norteamericanas, pero poco importa, porque